Eres esa persona que siempre dice que sí, incluso cuando en el fondo todo dentro de ti quiere gritar no. Te rindes, aceptas, bajas la cabeza, y esto se repite siempre, siempre. Y cada vez que lo haces, es como si una parte de ti muriera por dentro. ¿Alguna vez has notado que la gente te controla? La gente te usa. Te has convertido en una marioneta invisible en manos de otros. Y ahora estás exhausto. Ya no tienes energía, ya no tienes esperanza. Te sientes rechazado, olvidado, un fantasma social que hasta tu propia sombra te evita. Pero escucha lo que te voy a decir, porque lo que vas a descubrir ahora no es cualquier cosa. Esto no es una charla barata de autoayuda, no es un cliché de un libro de kiosco. Lo que oirás aquí es conocimiento oculto, extraño, secreto, oculto durante más de 500 años. Hablamos del año 1498, cuando un hombre, Nicolás Maquiavelo, hizo algo tan absurdo, tan increíble, que pudo demostrar con hechos que cualquiera, incluso tú, puede aprender a manipular, a controlar y, lo más importante, aprender a decir no. No a nadie, no a cualquier abuso, no a cualquier intento de utilizarte, exprimirte y descartarte. En este vídeo, no estoy aquí para entretenerte. Estoy aquí para darte la bienvenida, para rescatarte, para sacarte de las sombras. Y más que eso, estoy aquí para armarte para el mundo. Y os advierto, después de oír esto, nunca volveréis a ser los mismos. Solo te pido una cosa. Escúchame hasta el final. Solo escúchame, porque esta podría ser la única oportunidad real de cambiar tu vida. Florencia, año 1498. Las campanas de Santa María del Fiore resonaban entre los callejones sucios y las plazas cubiertas de sangre seca, gritos y murmullos. La ciudad, a primera vista, majestuosa, escondía tras sus muros una podredumbre invisible para quienes jamás se habían atrevido a mirar hacia abajo. Era la cuna de los poderosos, de los Medici, de los comerciantes, de los que dictaban las reglas y de los que nunca fueron invitados a sentarse en la mesa. Allí, entre las sombras húmedas de la vía dei Calzaiuoli, vivía Giovanni. No tenía apellido, ni familia, ni techo. Su cama eran los escalones fríos de la iglesia, su abrigo, los periódicos abandonados y las ropas que otros desechaban. Su vida era simple: mendigar cuando el hambre no le doblaba el cuerpo o robar cuando el hambre lo hacía. Era un fantasma social, un despojo humano al que nadie miraba. Esa mañana, el hambre era más poderosa que el miedo. Se arrastró hasta la plaza principal y observó a un panadero distraído que acomodaba hogazas recién horneadas. El aroma del pan era casi cruel. Esperó el momento justo y, con la agilidad desesperada de quien no tiene otra opción, tomó un pan y corrió. Pero la suerte no estaba de su lado. Un soldado lo atrapó del cuello, lo golpeó y lo arrastró hacia el Palazzo de la Signoria. Lo empujaron escaleras arriba. Los pasillos olían a incienso, madera vieja y traición. Los funcionarios apenas lo miraban. Para ellos era solo otro ladrón, otro problema menor. Pero uno de esos hombres levantó la mano, detuvo al soldado y dijo: «Llévalo a mi despacho». Aquel hombre no vestía como un noble, pero su mirada tenía el filo de una daga. Era Niccolò Machiavelli, secretario de la República Florentina, diplomático, estratega, observador incansable del alma humana. Un hombre que había visto de cerca la naturaleza más hipócrita y violenta del poder. Cuando el soldado se retiró, Maquiavelo se quedó observando a Giovanni durante un largo silencio que pesaba más que cualquier palabra. «¿Sabes por qué los perros lamen la mano que les golpea?», preguntó con voz calma. Giovanni no respondió. Lo miraba como se mira al verdugo antes del hachazo. «Porque entienden que la mano que castiga es también la que puede alimentar», continuó Maquiavelo mientras se servía una copa de vino. «Así funciona el mundo, muchacho. La mayoría no quiere libertad, quiere protección, quiere seguridad, aunque eso signifique someterse». Giovanni apretó los dientes.
Su estómago rugía más fuerte que el miedo. ¿Me vas a entregar a los guardias?, escupió. No, sería un desperdicio. Te observaba desde hace semanas. Vi cómo sobrevives, cómo calculas. No eres estúpido, solo eres ignorante. Ignorante de las reglas invisibles que gobiernan este mundo. Se levantó lentamente y caminó hasta la ventana. Señaló la plaza. Mira, comerciantes, soldados, curas, nobles. ¿Sabes qué tienen en común? Todos están encadenados, algunos con oro, otros con miedo, otros con palabras. Creen ser libres, pero todos son piezas de un juego que no entienden. Y quien no entiende el juego es el juguete de alguien más. Giovanni tragó saliva. Por primera vez en años, alguien le hablaba no como basura, sino como ser humano, aunque las palabras fueran más frías que el mármol del piso. ¿Y tú?, preguntó Giovanni. ¿Eres el que mueve las piezas? Maquiavelo sonrió, una sonrisa, que no llegaba a los ojos. Aún no, pero observo. Y quien observa, aprende. Se acercó. Su rostro estaba a solo centímetros del de Giovanni. Te haré una propuesta, una que jamás te volverán a hacer. Te enseñaré lo que nadie enseña, cómo funciona el poder, cómo los hombres se convierten en dioses ante los ojos de otros hombres, cómo el miedo, la culpa, el deseo y la necesidad son hilos que mueven a todos. Te enseñaré a no ser jamás la víctima, a dejar de ser invisible. Giovanni dudó. Quiso decir que no, que él no era como ellos, pero una voz interna, una que jamás había escuchado con tanta fuerza, lo obligó a responder. ¿Y qué quieres a cambio? Maquiavelo alzó la ceja. Nada, solo observar. Observar si alguien como tú puede aprender a jugar. Se hizo un silencio que parecía eterno. Giovanni miró por la ventana. Vio la plaza, los rostros indiferentes, los gestos de desprecio, las miradas que siempre lo atravesaban como si no existiera. Volvió la vista hacia Maquiavelo. «Enséñame». La sonrisa de Maquiavelo se ensanchó. «Bien, lo primero que debes entender es esto. Ser bueno es una máscara. Quien es bueno todo el tiempo no sobrevive. El mundo pertenece a quienes saben cuándo ser zorros y cuándo ser leones». Abrió un cajón y sacó un pequeño cuaderno de tapas de cuero. «Este será tu primer libro. No lo escribas aún. Primero, llena tu mente de aquello que nunca te enseñaron». Caminó hasta un gran mapa de Europa extendido en la pared. «Lo que aprenderás aquí no es magia, es mecánica, mecánica humana. Cómo funcionan los deseos, los miedos, las ambiciones. Cómo una palabra, un gesto o un silencio pueden doblegar hasta al más poderoso». Giovanni sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía si acababa de hacer el pacto más inteligente de su vida o el más oscuro. «Y ahora», dijo Maquiavelo sirviendo otra copa de vino, «comienza la primera lección. Aprende a observar, porque quien no ve, no existe». Los días siguientes fueron diferentes a cualquier cosa que Giovanni hubiese vivido. Por primera vez, no mendigaba ni robaba. Caminaba por las calles de Florencia con un nuevo propósito: observar. Maquiavelo lo llevaba a las plazas, a las reuniones del mercado, a los rincones oscuros donde los acuerdos más sucios se sellaban con apretón de manos y mentiras disfrazadas de cortesía. Una mañana, bajo el techo de una taberna, Maquiavelo extendió un pergamino, lo desenrolló lentamente y con la calma de quien disecciona la mente humana, comenzó a hablar. Existen 7 leyes invisibles que rigen este mundo. No están escritas en ningún libro sagrado ni en los códigos legales, pero quien las comprende jamás volverá a ser esclavo de nadie. Giovanni lo miraba atento. Cada palabra parecía abrir una puerta que nunca había visto. Maquiavelo sostuvo su copa de vino y con la punta de su dedo señaló la primera línea. Primera ley: el que controla la percepción, controla la realidad. Lo que la gente cree es más importante que lo que es. No importa la verdad, importa lo que parezca verdad. Haz que te vean como aliado, aunque seas su mayor amenaza. Haz que te crean débil, cuando en realidad preparas tu golpe. Giovanni tragó saliva.
Recordó las veces que lo habían despreciado por su ropa sucia, por su aspecto. Nunca pensó que eso podía ser un disfraz y una ventaja. Maquiavelo continuó. Segunda ley. Nunca reveles tu verdadera intención. La sinceridad es un lujo de los tontos. Aprende a hablar sin decir, a prometer sin comprometerte. Las palabras son armas más filosas que las espadas. Escribió en el pergamino un símbolo que parecía una máscara. Tercera ley. Haz que los demás dependan de ti. La verdadera independencia es hacer que otros nunca puedan prescindir de ti. Ofrece soluciones, resuelve problemas, pero nunca todos. Deja siempre un hilo sin atar, algo que les obligue a volver a ti. Giovanni sintió un escalofrío. Entendía por primera vez por qué nunca había logrado nada. Siempre había sido él quien dependía de los demás. Jamás al revés. Cuarta ley, continuó Maquiavelo bajando la voz. Domina el arte de la ausencia. Si siempre estás disponible, te vuelves invisible. Haz que tu presencia sea un privilegio. Retírate en el momento justo para que te busquen. La escasez aumenta el valor. Giovanni pensó en los mendigos de la plaza, siempre allí, siempre pidiendo, siempre ignorados. Su mera presencia constante los hacía parte del paisaje, irrelevantes. Quinta ley, siembra deuda emocional. Cuando hagas un favor, hazlo de manera que el otro sienta que te debe más de lo que le diste. No entregues ayuda gratuita. Entrega favores que parezcan gestos de bondad, pero que son cadenas invisibles. Maquiavelo lo miró a los ojos, firme. Sexta ley. Apaga la culpa. Elimina la compasión. La culpa es un mecanismo que otros usarán para controlarte. Te harán sentir malo por negarte, por poner límites, por decir no. La compasión mal entendida es la jaula de los débiles. Si quieres ser libre, debes aprender a cortar esas cadenas sin temblar. Giovanni apretó los puños. Su vida entera había sido una cadena de culpas. Culpa por molestar, por pedir, por no encajar. Y la última, dijo Maquiavelo mientras enrollaba el pergamino. La percepción de poder es poder. No necesitas tener fuerza. Solo necesitas que los demás crean que la tienes. El miedo es más efectivo que la fuerza física. La reputación es más letal que cualquier puñal. Se hizo un silencio denso. Maquiavelo se acercó, se inclinó y le susurró: «Estas son las leyes que los poderosos usan todos los días y que los esclavos ni siquiera saben que existen». Giovanni respiró hondo. Algo dentro de él se rompía. Era como si toda la lógica del mundo que conocía se derrumbara ante sus ojos. «¿Y cómo aplico esto?», preguntó con voz temblorosa. Maquiavelo sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Observa, escucha, practica. Hoy tendrás tu primera prueba». Salieron de la taberna y caminaron hacia el mercado. Maquiavelo le señaló un comerciante de telas, un hombre conocido por su avaricia. Ese hombre se niega a bajar sus precios. Está enemistado con varios mercaderes. Lo detestan, pero lo necesitan. Quiero que lo observes. No le hables aún. Solo mira. Giovanni se escondió tras unos barriles. Observó cómo el comerciante gritaba a los clientes, cómo discutía con otros vendedores, cómo aparentaba tener más mercancía de la que realmente poseía. Fingía escasez. Fingía tener aliados que no existían. Fingía no necesitar vender. Entendió de inmediato. Estaba aplicando la cuarta y la primera ley al mismo tiempo. Su presencia era escasa, su mercancía supuestamente limitada, su actitud, la de alguien que podía permitirse perder ventas. Maquiavelo, a su lado, murmuró: «No vende telas, vende percepción de valor». Giovanni asintió. Se le grababa como fuego cada palabra. Luego lo llevó hasta la plaza de la catedral. Allí, un sacerdote hablaba de caridad mientras disimuladamente cobraba comisiones a los feligreses por promesas de salvación. «Ahí lo tienes», dijo Maquiavelo, «el mayor manipulador de todos, quien vende culpa, quien domina la culpa, domina almas». Giovanni lo miró horrorizado y fascinado al mismo tiempo.
Dime, Giovanni, ¿quieres seguir siendo el perro que lame la mano que lo golpea? ¿O quieres aprender a ser la mano? Giovanni respiró hondo. Sabía que, si cruzaba esa línea, no habría retorno. Quiero ser la mano. Maquiavelo le puso la mano en el hombro. Entonces, prepárate, porque para ser la mano, primero debes aprender a ser la sombra que nadie ve, pero que mueve los hilos de todos. Las semanas se convirtieron en meses. Giovanni ya no era el mismo hombre que había entrado temblando en el despacho de Maquiavelo. Su ropa seguía sucia. Su aspecto era el de un mendigo más, pero por dentro se había convertido en una criatura completamente distinta. Su mente era ahora un arsenal. Entendía los gestos ocultos, los silencios significativos, las miradas que decían más que las palabras. Aprendió que los poderosos no son fuertes porque tengan más, sino porque los demás creen que tienen más. Su primera prueba real llegó en una de las fiestas privadas de la familia Strozzi, una celebración a la que ningún hombre de su clase podría siquiera acercarse. Pero Giovanni ya no obedecía las reglas visibles. Aplicó la cuarta ley. Dominó el arte de la ausencia, hasta hacerse notorio precisamente por no estar donde todos esperaban encontrar a los de su condición. Llegó vestido con ropas prestadas, sucias pero cuidadosamente rasgadas en los lugares correctos. Fingió ser un sirviente extraviado. Nadie lo cuestionó. La fiesta era un desfile de hipocresía, nobles fingiendo cortesía mientras se apuñalaban con sonrisas, comerciantes jurando lealtades mientras contaban monedas bajo la mesa, clérigos bendiciendo a pecadores a cambio de indulgencias. Giovanni caminaba entre ellos como un fantasma. Observaba, escuchaba, memorizaba, identificó rápido a su primer objetivo. Lorenzo, un comerciante de especias, dueño de rutas comerciales, pero endeudado hasta el cuello con la familia Albizzi. Lorenzo mantenía la fachada de hombre poderoso, pero Giovanni notó el temblor sutil en su mano cuando firmaba documentos, la tensión en su mandíbula cada vez que alguien mencionaba el puerto. Se acercó discretamente, fingiendo servir vino, y dejó caer un comentario al pasar. ¡Qué tragedia! La de los barcos encallados esta semana, murmuró sin mirar a nadie. Lorenzo giró bruscamente pálido. ¿Qué has dicho? Giovanni hizo como que no lo había notado. Lorenzo lo tomó del brazo. Explícate. Ahí aplicó la primera y la segunda ley. Controlar la percepción. Y nunca revelar la intención. Nada, señor. Solo cosas que se oyen en el puerto. Rumores. Quizás falsos, claro. Lorenzo lo llevó aparte, le puso una moneda en la mano. Dime exactamente qué escuchaste. Giovanni fingió dudar. Hizo una pausa, lo suficientemente larga para sembrar ansiedad. Dicen que ciertos acreedores están considerando embargar mercancías, pero claro, son solo palabras de borrachos. Lorenzo maldijo en voz baja. Lo soltó. Giovanni sonrió por dentro. Había logrado que un hombre que nunca habría mirado a un miserable como él lo necesitara. Había sembrado deuda emocional. Durante 20 semanas, repitió el patrón. Visitaba tabernas donde los comerciantes discutían negocios ocultos. Fingía barrer mientras memorizaba nombres, fechas, cifras. En las iglesias escuchaba confesiones a través de los muros. Aprendió que los poderosos no son inmunes al miedo. Son esclavos de él. Temen perder su estatus, sus riquezas, su reputación. Temen los rumores más que la verdad. Su primer gran movimiento fue crear una red invisible. Se acercaba a los sirvientes, a los mozos, a los trabajadores ignorados. Les ofrecía pequeñas monedas, favores, protección informal. A cambio ellos le contaban todo. ¿Qué decían sus amos? ¿Quién debía dinero? ¿Quién engañaba a quién? ¿Qué acuerdos se rompían en secreto? Pronto, Giovanni sabía más de la élite que la élite misma. Su siguiente paso fue más audaz. Localizó a un prestamista menor, Marco, odiado por muchos pero necesario para todos. Giovanni se presentó ante él sin pedir nada, solo ofreciendo información. Sé quién no va a poder pagarte este mes. Y sé quién está por recibir una herencia que tú no sabes, le dijo. Marco lo miró con desconfianza.
pero Giovanni dejó caer datos precisos. Bastaron 3 nombres y 2 fechas para que el prestamista entendiera que ese mendigo sabía cosas que nadie más sabía. ¿Qué quieres?, preguntó Marco. Giovanni aplicó la tercera ley: crear dependencia. Nada, por ahora. Solo que cuando yo necesite algo, me escuches. En cuestión de semanas, Marco se convirtió en su primera pieza. Luego vino Antonio, dueño de una flota pequeña. Luego un clérigo corrupto que necesitaba ocultar un asunto escandaloso. Uno tras otro, todos comenzaron a depender de la información que solo Giovanni podía ofrecer. Fue entonces cuando Maquiavelo volvió a buscarlo. «Has avanzado», dijo mientras lo observaba desde la sombra de un callejón. «Ahora entiendes que el poder no está en las manos, sino en la cabeza». Giovanni asintió, pero su rostro ya no mostraba la sonrisa sumisa de antes. «Y entiendo también», respondió, «que la compasión es una trampa, que si no aprendo a decir no, me volveré». Otra pieza en el juego. Maquiavelo cruzó los brazos. «Correcto. Por eso te diré esto. La debilidad más común de los que empiezan a entender el juego es creer que pueden rescatar a todos, que pueden ser justos, que pueden protegerse del precio de jugar». Lo miró fijamente. «Pero no se puede. Este juego te transforma. O te consumes o consumes a otros». Giovanni miró la ciudad desde lo alto de la colina, las cúpulas doradas, los techos rojizos, los palacios majestuosos. Todo parecía menos imponente, menos intimidante. «Entonces que me transforme», dijo finalmente. «Prefiero ser el que mueve las piezas, que el que ni siquiera sabe que está en el tablero». Maquiavelo sonrió. «Bienvenido al juego real». El invierno de 1512 cayó sobre Florencia como una sentencia. La ciudad, antes bulliciosa y orgullosa, temblaba ahora bajo el peso de rumores, traiciones y el inminente regreso de los Médici al poder. Las alianzas tejidas durante años comenzaban a deshacerse como hilos podridos. El viento llevaba consigo noticias oscuras. Los enemigos de la República se fortalecían mientras sus defensores caían, uno a uno, víctimas de la misma maquinaria que alguna vez los protegió. Giovanni caminaba entre las sombras de la Piazza della Signoria. Sabía que algo había cambiado. La tensión se respiraba como el humo denso que salía de las tabernas. Lo que hasta ayer eran certezas, hoy eran trampas. Lo que parecía sólido ahora crujía. Maquiavelo, su mentor, su maestro, su arquitecto del poder, estaba en problemas. Acusado de conspiración, traición y simpatía con enemigos de la República, fue arrestado sin previo aviso. Lo sacaron de su casa a la fuerza. Lo arrastraron entre gritos y burlas. Su nombre, que antes inspiraba respeto, se convertía en un susurro cargado de miedo y desprecio. Giovanni lo supo antes que todos, no porque alguien se lo contara, sino porque aprendió a leer los signos invisibles, las miradas esquivas de los funcionarios, las conversaciones que cesaban cuando alguien pasaba, los mensajeros que cambiaban su ruta habitual. Todo indicaba un golpe inminente. Cuando los soldados entraron al despacho de Maquiavelo, Giovanni ya había desaparecido de la vista. Observaba desde un rincón oculto, impotente, mientras veía a su mentor esposado, golpeado y arrastrado por escaleras de mármol que él mismo había subido tantas veces con la frente en alto. La caída de Maquiavelo fue un recordatorio brutal de una de las primeras lecciones que le enseñó. Quien no entiende que el poder es efímero, está condenado a perderlo. Giovanni sintió una mezcla de rabia y vacío. Durante años había seguido las leyes invisibles, había construido su propia red, había manipulado, mentido, sembrado dudas, cosechado favores. Pero ahora el tablero temblaba y no estaba seguro de si era pieza, jugador o presa. Los días siguientes fueron un desfile de traiciones. Hombres que hasta ayer rendían pleitesía a Maquiavelo, ahora escupían su nombre. Comerciantes, clérigos y nobles fingían no haberlo conocido nunca. Su caída fue tan rápida como su ascenso había sido imparable. Giovanni intentó moverse entre las ruinas de esa red colapsada. Algunos de sus aliados se escondieron. Otros cambiaron de bando con la velocidad de las ratas cuando el barco se hunde. Solo unos pocos
Los que realmente entendieron el juego permanecieron en la sombra, observando y esperando. Una noche, mientras cruzaba un callejón estrecho, dos hombres intentaron acorralarlo. «Sabemos quién eres», le susurraron. «Sabemos de tus conexiones. Será mejor que desaparezcas antes de que te pase lo mismo que a tu maestro». Giovanni no respondió. Solo los miró, sin miedo, sin palabras. Aplicó la sexta ley al pie de la letra. Eliminó la culpa. Apagó la compasión. Entendió que en ese momento el silencio era más poderoso que cualquier amenaza. Ellos esperaban miedo. No lo obtuvieron. Esperaban súplicas. No llegaron. Y en ese vacío retrocedieron. Aquella noche, Giovanni comprendió algo que Maquiavelo nunca le había dicho de forma explícita, que hay un punto en el que ni siquiera el conocimiento protege, que hay momentos en que la única defensa es la absoluta frialdad, la capacidad de desaparecer, de volverse humo, de ser un rumor y no un objetivo. Se ocultó durante días. Cambió su nombre, cambió su apariencia, quemó pergaminos, destruyó documentos, rompió cartas que podían delatarlo. Aprendió que parte del poder es saber cuándo renunciar a él, al menos en apariencia. Mientras tanto, las noticias de Maquiavelo eran cada vez peores. Lo torturaron, lo humillaron, le arrancaron confesiones falsas con sogas que dislocaban sus brazos. Los mismos que alguna vez le pedían consejo ahora firmaban su condena. Giovanni visitó en secreto la cárcel donde lo tenían, no para verlo, no para hablarle, solo para entender. Observó desde la sombra cómo su maestro, debilitado, herido, pero aún con los ojos encendidos de fuego, se negaba a bajar la cabeza ante sus captores. Y fue entonces cuando entendió la lección final, una que no estaba en ninguna de las 7 leyes, una que no se enseñaba con palabras, que el poder real no es el que te da el oro ni las alianzas, ni el miedo de otros. El poder real es interno, es mirar a la muerte, a la humillación, al fracaso absoluto, y no quebrarse por dentro. Giovanni se retiró esa noche sabiendo que, aunque Maquiavelo pudiera perder todo externamente, por dentro seguía siendo invencible. La ciudad cambió. Los Medici regresaron. Se firmaron nuevas alianzas. Se reescribieron las reglas. Y quienes no entendieron el cambio fueron barridos como polvo. Giovanni sobrevivió, pero no como el hombre que había sido. No como el discípulo que buscaba ascender en el juego. Sobrevivió como alguien que ahora entendía que el poder no es eterno, que las piezas cambian, que los tableros se rompen, pero las leyes invisibles siempre permanecen. Y fue allí, entre las ruinas de su vieja vida, donde comenzó a escribir su propio legado, porque entendió que aunque el maestro haya caído, el juego nunca termina. Los años pasaron, Florencia se transformó, pero las reglas profundas que movían a los hombres jamás cambiaron. Los rostros en el poder se reemplazaron, las familias ascendieron y cayeron, pero el juego permanecía intacto, invisible para la mayoría, despiadado para los que se atrevían a verlo. Giovanni ya no era un espectro en los callejones, ni el muchacho sucio que robaba pan para no morir de hambre. Su figura seguía sin ser notoria, pero no porque fuera un miserable, sino porque había perfeccionado el arte de volverse invisible cuando convenía. Había aprendido a ser el rumor, la sombra, la sugerencia que movía acciones sin ser visto. Los hombres discutían decisiones que él había sembrado sin que su nombre jamás fuera pronunciado. Su riqueza ya no estaba en monedas, sino en información, influencia y control. Sin levantar una espada, había logrado doblegar a comerciantes, nobles e incluso clérigos. Había aprendido que el poder más absoluto no es el que se ostenta, sino el que se ejerce desde la invisibilidad. Una tarde, mientras observaba desde un banco de piedra a los comerciantes regateando en la plaza, Giovanni recordó las palabras que marcaron su existencia, las mismas que Maquiavelo le susurró años atrás. Quien no sabe decir no, es esclavo de todos. Y entendió, como jamás antes, que aquella era la lección más poderosa que podía dejar al mundo. Comenzó a enseñar, no con discursos, sino con actos. Enseñaba a quien estaba dispuesto a escuchar, a los que, como él,
alguna vez fueron piezas ignoradas. Primero les mostraba el rostro real de la culpa, cómo durante años la sociedad te programa para ser obediente, a decir que sí por miedo a decepcionar, por miedo al rechazo, al castigo o a la soledad, Les enseñaba que cada vez que no ponían un límite, regalaban un pedazo de su dignidad, un pedazo de su libertad. Les hablaba de cómo la compasión, cuando es malentendida, se convierte en una trampa perfecta, que quien te dice, hazlo por a mí o qué te cuesta, no está apelando a tu bondad, sino a tu miedo de no ser aceptado. Que cada sí dicho desde la incomodidad es un ladrillo en la cárcel invisible que otros construyen a tu alrededor. Les enseñaba a detectar el chantaje emocional disfrazado de afecto, a ver cómo algunos usan la palabra familia, amistad o amor para manipular, para exprimir hasta la última gota de obediencia, tiempo o recursos. Cuando alguien se molesta porque dices no, decía Giovanni mientras observaba a un grupo de mercaderes discutir, en realidad lo que te está diciendo es, me gustabas más cuando eras funcional a mis intereses. Sus discípulos, hombres y mujeres que antes creían que ser buenos era su deber, comenzaron a entender que ser bueno no es ser servil, que ayudar no es someterse, que el respeto nace cuando uno deja claro dónde terminan los demás y dónde empieza uno mismo. Una de las primeras cosas que les hacía practicar era el silencio, porque el que no soporta el silencio no soporta la libertad. Aprendían a no explicar su no, a no justificarlo, a decirlo firme, tranquilo, sin levantar la voz, pero sin bajar la mirada. Cada vez que explicas de más tu no, decía Giovanni, le estás pidiendo permiso al otro para tener límites, y los límites no se negocian, se imponen con la misma naturalidad con la que uno respira. Les mostraba ejemplos de la vida diaria, como un comerciante que nunca baja su precio es respetado, mientras el que cede ante cada regateo es visto como débil. Como una mujer que dice no sin temblar es llamada arrogante por algunos, pero curiosamente jamás es utilizada como alfombra. Como el empleado que pone límites, aunque no siempre es amado, es el que menos carga basura ajena. Pero no solo les enseñaba a decir no, les enseñaba a sostenerlo, incluso cuando el otro usaba las armas más filosas: el desprecio, la crítica, el silencio, la culpa. Prepárate, decía con la voz baja pero firme, porque cuando empiezas a decir no, descubrirás cuántas de tus relaciones no eran amor ni amistad, sino contratos disfrazados donde tu rol era ceder siempre. Y lo más impactante no era que otros se alejaran. Lo realmente brutal era descubrir que uno mismo, durante años, fue cómplice de su propio sometimiento. Giovanni no hablaba desde la teoría, hablaba desde las cicatrices, desde los días en que, por no saber decir no, durmió en la calle, fue humillado, usado, ignorado. Por eso su enseñanza no era tibia, era dura, fría, directa, porque entendía que nadie se libera con frases bonitas, sino con actos incómodos. A sus discípulos les dejaba claro algo que jamás olvidaban. Decir no es un músculo. Si no lo usas, se atrofia. Y si se atrofia, otros moverán tu vida como marioneta. Una mañana, mientras el sol nacía sobre los tejados rojizos de Florencia, uno de sus discípulos le preguntó: ¿y si pierdo a todos por empezar a decir no? Giovanni no tardó en responder: entonces no perdiste a nadie, solo perdiste a quienes jamás estuvieron, a los que solo te querían mientras eras funcional a ellos. El discípulo asintió. Entendió algo que muchos nunca comprenden en toda una vida. Y así, mientras los hombres de Florencia seguían creyendo que el poder estaba en los palacios, en los ejércitos, en las monedas, Giovanni sabía la verdad, que el verdadero poder empieza el día que uno aprende a decir no al abuso, no a la culpa, no al chantaje, no al miedo, no a la vida diseñada por otros. Y desde esa simple palabra se construye lo único que realmente importa: la libertad. Antes de morir, Giovanni escribió una frase en el cuaderno de cuero que Maquiavelo le había entregado décadas atrás.
Una frase que no era solo su legado, sino la brújula para cualquiera que alguna vez se haya sentido invisible, pequeño, atrapado. La libertad no se pide, se toma, y comienza el día que aprendes a decir no.